la lluvia de abril tamborileaba contra las ventanas mientras preparaba mi té matutino. Lakewood siempre era generoso con la lluvia, sobre todo en primavera, cuando el lago parecía compartir sus aguas con el cielo. Observé cómo las gotas se acumulaban en el cristal y caían lentamente, formando dibujos caprichosos. ¿Cuántas mañanas lluviosas como esta he pasado en esta casa? No puedo contarlas. Me llamo Merle Hadley y en 3 días cumpliré 68 años. Durante 40 años, enseñé matemáticas en la preparatoria Lakewood. Durante 40 años, les expliqué a los niños la belleza de los números y la lógica. Ahora estoy jubilado y mis días están llenos de una tranquilidad que tanto apreciaba. Pero ahora, a veces, no sé de dónde escapar. Mi té, siempre Earl Grey, sin azúcar, con una gota de leche, se había enfriado hacía rato. Pero seguía sentada junto a la ventana, mirando la lluvia y repasando mi lista de tareas del día, la compra, la limpieza, quizá la biblioteca si el tiempo lo permitía. Las tareas habituales de un martes cualquiera. Pero en algún rincón de mi mente, la idea de mi próximo cumpleaños me rondaba la cabeza. ¿Lo celebraría sola? ¿Otra vez? El timbre del teléfono me sacó de mis cavilaciones. El número era desconocido, pero contesté de todos modos. A mi edad, cualquier llamada podía ser importante. ¿Señora Hadley? Era una voz femenina desconocida. Soy Patricia del Salón de Belleza Lakewood Glamour. Confirmo su cita para mañana a las 10. No pedí cita en la peluquería. Estaba a punto de decírselo, pero algo me lo impidió. ¿Por qué no? Quizás un pequeño cambio era justo lo que necesitaba antes de mi cumpleaños. Sí, claro, dije. Estaré allí mañana a las 10. Después de la llamada, subí a mi habitación y abrí el armario. La mayoría de la ropa era práctica y discreta, la ropa de un profesor de matemáticas acostumbrado a la moderación. En el rincón más alejado colgaba el vestido azul que Frank me había regalado para nuestro último aniversario. Para que combine con el color de tus ojos, había dicho entonces. Saqué el vestido y lo sostuve frente a mí, mirándome en el espejo. Las arrugas alrededor de mis ojos se habían profundizado. Mi cabello se había vuelto completamente gris, pero mis ojos, sí, seguían siendo del mismo azul intenso. Frank había muerto hacía 10 años. De un infarto repentino. Estábamos haciendo planes para el verano, y al día siguiente me desperté viuda. A veces parece que fue ayer. A veces parece otra vida. Nuestra casa guardaba recuerdos de él en cada rincón. Frank era ingeniero civil. Sus manos creaban, construían y reparaban, las estanterías que había fabricado, la mesa que había restaurado, el banco de jardín, su último proyecto. A veces hablaba con él, sobre todo cuando la soledad se hacía insoportable. ¿Crees, Frank?, pregunté en voz alta, devolviendo el vestido al armario. Vienen a mi fiesta de cumpleaños. Son mi hijo G, su esposa Tabitha y sus hijos, mis nietos, Octavia, de 16 años, y Fletcher, de 12. G ahora tiene 42 años. No nos hemos visto en 3 meses, desde Navidad, cuando les pedí que nos uniéramos a una cena navideña. Había sido una noche incómoda, de sonrisas forzadas y cortesía forzada. Tabitha apenas disimulaba su irritación. G se mostraba distante, y los nietos miraban fijamente sus teléfonos, levantando la vista de vez en cuando para responder a mi pregunta con un sí o un no de una sola palabra. Cuando G era pequeño, éramos muy unidos. Lo ayudaba con sus tareas, lo animaba en los partidos de fútbol y le leía libros antes de dormir. Frank a veces bromeaba con sus celos. Claro que lo quieres más. Es una copia exacta de mí. En la preparatoria, empezaron los problemas. G se juntó con malas compañías. Sus calificaciones bajaron. Se volvió arrogante.
Frank y yo nos preocupamos, pero lo superamos canalizando su energía. La universidad cambió a G. Maduró, se volvió más responsable. Se licenció en finanzas y consiguió un buen trabajo. Estábamos orgullosos de él. Y luego estaba Tabitha. Hermosa, ambiciosa y decidida. Se conocieron trabajando en Lakewood Insurance. La boda fue suntuosa, con 200 invitados, a muchos de los cuales no conocía. Incluso entonces, Tabitha dejó claro que la familia de G era ahora ella, no sus padres. Tras la muerte de Frank, nuestra relación con nuestro hijo se volvió aún más tensa. G asistió al funeral, ayudó con los preparativos, estuvo presente las primeras semanas y luego, volvió a su vida normal. No lo culpo. Tiene familia, trabajo, pero algo cambió. Es como si el puente que nos conectaba hubiera desaparecido. Ahora nuestra comunicación se reduce a llamadas telefónicas ocasionales y visitas aún más esporádicas. El año pasado, para mi cumpleaños, ni siquiera llamaron. Tabitha me envió un mensaje diciendo, «Feliz cumpleaños, Merle. G está en una reunión. Los niños están entrenando. El fin de semana estará ajetreado. Te llamo pronto». Nunca llamamos. La lluvia arreció y decidí posponer la visita a la tienda. En lugar de eso, empecé a limpiar. Fregué todas las superficies, aspiré las alfombras y lavé las ventanas. El trabajo me ayudó a no pensar en qué mi vida se había reducido a esta casa. En qué mi único hijo parecía preferir que no existiera. En qué mis nietos crecieron sin apenas conocerme. Terminé de limpiar y saqué los álbumes de fotos. Años capturados en papel. Aquí está G dando sus primeros pasos. Aquí está su graduación. Aquí está nuestro último viaje familiar al lago cuando Frank aún vivía. Intenté encontrar el momento en que todo salió mal, pero no pude. Quizás sucedió gradualmente, día a día, sin darme cuenta. El timbre me tomó por sorpresa. No esperaba visitas. En el umbral estaba Dorothy, mi vecina y una de las pocas amigas de verdad que me quedaban. Llevaba en la mano un recipiente con algo sabroso. Pensé que no querrías cocinar con este tiempo, dijo, entregándome el recipiente. Sopa de pollo con fideos, la receta de mi abuela. Dorothy tiene 72 años, pero a diferencia de mí, disfruta de su posición como venerable anciana, como ella misma se define. Viuda como yo, pero con 3 hijos y 7 nietos que la visitan con regularidad. Pase, invité, haciéndome a un lado. Estaba a punto de tomar el té. Nos pusimos cómodos en la cocina. Dorothy sirvió el té y yo saqué las galletas que había horneado ayer. ¿Ya decidiste cómo vas a celebrar tu cumpleaños?, preguntó, como si leyera mi mente. Ojalá con mi familia, dije. Solo tengo que convencerlos de que vengan. Dorothy resopló. ¿Sabes? Dejaste que se salieran con la suya demasiado. Si yo fuera tú, te habría dicho lo que pensaba hace mucho tiempo, y estarías completamente solo. Suspiré. No, Dorothy. Son todo lo que tengo. Te tienes a ti mismo, Merle, y eso es mucho, me apretó la mano. ¿Recuerdas eso? Después de que Dorothy se fue, me quedé parado en la ventana durante un largo rato, observándola cruzar la calle, protegiéndose de la lluvia con un paraguas. Dorothy tenía razón. Había dejado que G y Tabitha se salieran con la suya demasiado. Quizás ese fue mi error. Nunca exigí respeto, nunca insistí en mi lugar en sus vidas. Simplemente esperé, con la esperanza de que me recordaran. Decidida a actuar, cogí el teléfono y marqué el número de mi hijo. G no contestó, y estaba a punto de colgar cuando oí su voz. «Mamá, ¿pasa algo?» Su tono sonaba impaciente,
como si mi llamada fuera una intromisión inapropiada en su día. No es nada, dije, intentando mantener la voz tranquila. Solo quería recordarte que el viernes es mi cumpleaños. Pensé que quizás tú, Tabitha y los niños podrían pasar por aquí. Hubo una pausa durante la cual oí voces apagadas. Al parecer, estaba consultando con Tabitha. Mira, mamá, respondió finalmente, tenemos mucho que hacer el viernes. Tabitha tiene que estar en la presentación de un nuevo seguro. Octavia tiene un ensayo para la obra de teatro del colegio. Y Fletcher. Lo entiendo, interrumpí, sin querer oír otra lista de razones por las que no podían dedicarme tiempo. No es para tanto. Quizás el fin de semana. De nuevo, la pausa. De nuevo, las voces apagadas. De hecho, la voz de G se volvió repentinamente más decidida. Podríamos pasarnos por tu casa el viernes un par de horas, digamos sobre las 2. No pude encontrar las palabras al instante por la sorpresa. ¿En serio? ¡Qué maravilla, G! Estoy tan emocionada. Quizás prepare algo especial. ¿Qué le gusta a Fletcher? ¿Octavia sigue siendo vegetariana? Mamá, me interrumpió, y percibí un familiar tono de irritación en su voz. No tiene por qué ser nada especial. Solo pasaremos a felicitarte, darte un regalo y seguiremos adelante. Tenemos mucho que hacer hoy. Claro que lo entiendo, acepté rápidamente, sin querer desperdiciar esta rara oportunidad de verlos a todos. Cuando te convenga. De acuerdo, suavizó un poco la voz. Llegaremos sobre las 2. Después de la conversación, la emoción me impedía quedarme quieta. Mi familia viene a mi cumpleaños. Por primera vez en años, nos reuniremos no por obligación, ni por Navidad ni por acción de gracias, sino simplemente para celebrar mi día. A pesar de las palabras de G, decidí prepararles un capricho. Nada del otro mundo que me había pedido, pero suficiente para demostrarles lo feliz que me hacía verlos. Lasaña de berenjena, el plato favorito de G desde pequeño. Pastel de chocolate con nueces pecanas que siempre pedía en su cumpleaños. Una ensalada de verduras para Octavia, aunque no estaba segura de si seguía con esa dieta. Galletas caseras con chispas de chocolate que Fletcher adoraba de niño. Los siguientes días transcurrieron de preparativos. Visité un salón de belleza para un corte de pelo y una coloración suave que realzaba mis canas naturales. Te ves más joven, dijo la peluquera, y me dejé creer. Compré una blusa nueva, azul cielo, a juego con mis ojos, como diría Frank. Ordené la casa, aunque ya estaba bastante limpia. Dorothy vino a ayudar con la limpieza y la cocina, aunque le aseguré que podía hacerlo yo misma. Deja que una vieja amiga haga su parte, dijo, blandiendo el trapo con fuerza. Además, tengo curiosidad por ver a tu desagradecido hijo y a su esposa. Dorothy, intenté sonar severa, pero no pude evitar sonreír. No están tan mal. Claro, y no soy una vieja chismosa, resopló. Merle, querido, eres demasiado amable con ellos. Siempre lo he sido. El día que nací, me desperté temprano, antes del amanecer. El sol apenas comenzaba a abrirse paso entre las nubes, prometiendo un día despejado después de una semana de lluvia. Lo tomé como una buena señal. Después de ducharme, me puse una blusa nueva y un pantalón azul marino. Me maquillé ligeramente, solo un poco, para resaltar la mirada. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí hermosa. No, esa no es la palabra. Me sentí visible. Visible. Viva. Al mediodía, todo estaba listo. Lasaña en el horno, pastel en la mesa, ensalada en un tazón grande de vidrio, galletas en un plato. Dispuse los platos y cubiertos de forma sencilla, pero bonita.
En el centro de la mesa había un pequeño jarrón con las primeras flores de primavera de mi jardín. Al principio del segundo, empecé a ponerme nervioso. ¿Y si no aparecían? ¿Y si G llamaba a última hora y decía que había cambiado de planes? Estaba a punto de decepcionarme cuando oí el ruido de un coche que se acercaba. Mi familia está aquí para mi cumpleaños. Exactamente a las 2, sonó el timbre. Me miré al espejo por última vez, una blusa azul cielo nueva, un corte de pelo impecable, maquillaje ligero. Respirando hondo, abrí la puerta. ¡Feliz cumpleaños, mamá! G me abrazó con torpeza, apenas rozándome los hombros, como si tuviera miedo de ensuciarse. Olía a colonia cara en reuniones de negocios. Hola, Merle. Tabitha asintió, sin intentar abrazarme. Sus finos labios se estiraron en una sonrisa que no afectó a sus ojos. Llevaba un traje gris impecable y pendientes de perla, el uniforme de una empresaria exitosa. Los nietos estaban detrás de sus padres. Octavia, mi nieta de 16 años, mantenía la vista fija en el teléfono, lanzándome solo una mirada fugaz. Su cabello teñido de oscuro le caía sobre la cara, ocultando la expresión de sus ojos. Fletcher tenía 12 años, era un adolescente desgarbado con granos en la frente y una expresión de disgusto. Pasen. Me alegro mucho de verlos, me hice a un lado para dejarlos entrar. Octavia, Fletcher, cuánto han crecido. Octavia murmuró algo sin levantar la vista de la pantalla y Fletcher simplemente se encogió de hombros mientras pasaba junto a mí. Sentí una punzada de decepción, pero intenté disimularlo. Algo huele bien, dijo G, sorbiendo por la nariz. Te dije que no tenía que cocinar nada. Es solo lasaña, dije, llevándolos a la sala. Tu favorita, con berenjena y pastel de chocolate. Nada del otro mundo. Tabitha observó con ojo crítico mi sala, un poco anticuada, con fotos enmarcadas, estanterías y cómodos sillones. Nunca te decidiste a renovar. No fue una pregunta, sino una declaración. G y yo podríamos ayudarte con un diseñador. Todo parece tan anticuado. Me gusta mi casa tal como está, intenté mantener un tono ligero y desenfadado. Hay tantos recuerdos en ella. Por eso tienes que cambiarlo todo, murmuró Tabitha. Pero fingí no oírla. Nos sentamos en la sala, G y Tabitha en el sofá, los niños en las sillas, yo en la silla que había traído de la cocina. La conversación no fluyó. Pregunté sobre el trabajo, la escuela, los planes para el verano, y recibí respuestas monótonas o evasivas. Nos sentamos a la mesa, sugerí cuando la pausa se alargó. La lasaña ya debería estar lista. En la mesa, el ambiente mejoró un poco. G elogió la lasaña. Octavia admitió a regañadientes que la ensalada no estaba mal. Y Fletcher incluso volvió a servirse, aunque en silencio. Solo Tabitha apenas tocó su comida, diciendo que estaba cuidando su figura. ¿Qué tal el colegio, Octavia? Pregunté, intentando conversar. ¿Tu padre me dijo que participaste en la obra del colegio? Octavia apartó la vista del teléfono y me miró como si fuera un mueble parlante. Sí, interpreto a Julieta, respondió sin entusiasmo. El estreno es en 2 semanas. ¿Julieta? ¡Qué maravilla! Estaba realmente emocionada. Me encantaría verla. Quizás podrías llevarme contigo. Octavia miró a su madre con pánico, y Tabitha intervino. Me temo que eso no es posible, Merle. Solo tenemos 4 entradas para nosotros y para mis padres. ¿Sabes lo unida que es Octavia a la abuela Eleanor? Claro, asentí, sintiendo cómo me sonrojaba. Lo entiendo. Volviéndome hacia Fletcher, lo intenté de nuevo. ¿Y qué tal tu fútbol, Fletcher?
¿Sigues jugando? Ya no, respondió, sin levantar la vista del plato. Ahora estoy nadando. ¿De verdad? No lo sabía. ¡Qué maravilla! Tu abuelo Frank era un gran nadador de joven. Fletcher consiguió una beca para un campamento deportivo de verano, intervino G con orgullo. El entrenador dice que tiene mucho potencial. ¡Qué maravilla!, le sonreía a mi nieto. Me encantaría verte competir. Fletcher se encogió de hombros, sin levantar la vista. La próxima temporada, quizás, respondió G con incertidumbre. ¿La próxima temporada? Siempre en el futuro, nunca ahora. Sentí que la esperanza con la que había esperado este día se desvanecía lentamente. ¿Quién quiere pastel?, pregunté, levantándome de la mesa. Chocolate con nueces. Estamos a dieta, dijo Tabitha rápidamente, poniendo la mano sobre el hombro de Octavia. Y Fletcher necesita cuidar su peso por la natación. Podría comerme un trozo, dijo Fletcher de repente y recibió una mirada de desaprobación de su madre. Solo uno pequeño, concedió Tabitha. Y luego un entrenamiento extra. Mientras cortaba el pastel, G me llevó aparte. Mamá, no podemos quedarnos mucho tiempo, dijo en voz baja. Tabitha tiene una reunión a las 5, y todavía tenemos que llevar a los niños a casa y cambiarlos. Sentí un nudo en el corazón. Llevaban menos de una hora en casa. Claro que lo entiendo, dije, intentando disimular mi decepción. Agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo de pasar. Cuando volvimos a la mesa, Tabitha ya estaba preparando su bolso, claramente preparándose para irse. Octavia no levantaba la vista de su teléfono, y Fletcher picoteaba su pastel con un tenedor. Deberíamos irnos, anunció G, aplaudiendo. Pero primero, un regalo. Tabitha sacó de su bolso una caja mediana, cuidadosamente envuelta y atada con un lazo. «Feliz cumpleaños, Merle», dijo con la misma sonrisa fría. «La elegimos en familia». Acepté la caja con una ligera emoción. Un regalo siempre es un gesto de consideración, independientemente del contenido. Quizás les importaba, pero no sabían cómo demostrarlo. «Ábrelo», dijo G apresuradamente, y noté un brillo extraño en sus ojos. Desaté la cinta con cuidado y quité la tapa. Dentro estaba vacío, una caja completamente vacía, sin nada dentro. Miré perpleja a mi hijo, esperando una explicación, pensando que se trataba de alguna broma o que el verdadero regalo estaba en otro lugar. Y entonces rieron, los 4, a carcajadas, sin control, con una especie de placer cruel. «Estás igual de vacía», rió G entre risas. «Una caja vacía para una mujer vacía». «Es una pareja perfecta», dijo Tabitha, secándose las lágrimas. Octavia me estaba grabando la cara con su teléfono, y Fletcher repetía entre risas, «chupete. Chupete». Me quedé paralizada, sosteniendo la caja vacía, sin poder creer lo que estaba pasando. Mi familia, mi hijo, mis nietos. ¿Habían venido aquí a propósito para burlarse de mí, para humillarme en mi propio cumpleaños? Mi voz sonó extraña, como si viniera de lejos. ¿Qué significa eso? Ay, mamá, no pongas esa cara, seguía riendo. Es solo una broma. Siempre fuiste tan seria. ¿Una broma? Sentí que algo dentro de mí se rompía, y al mismo tiempo, algo más, duro y frío, surgió para ocupar su lugar. Viniste a mi fiesta de cumpleaños a darme una caja vacía y a llamarme chupete. ¿Es una broma? No te pongas dramático, Merle, intervino Tabitha, sin dejar de sonreír. Es solo humor familiar. ¿Humor familiar? Apreté la caja con tanta fuerza que el cartón se arrugó. Tenemos diferentes interpretaciones de la palabra familia. Tabitha, G dejó de reír al ver algo en mi cara.
Mamá, no te lo tomes tan a pecho. Solo queríamos divertirnos un poco contigo. No pregunté, dije. Vamos, abuela, dijo Octavia, todavía con el teléfono listo. No seas tan pesada. Me levanté lentamente de la mesa, todavía con la caja arrugada en la mano. Creo que deberías irte, dije en voz baja pero con firmeza. Tienes una reunión importante a las 5, Tabitha. No quiero que llegues tarde. Se miraron, sin esperar esa reacción. Quizás pensaron que lloraría, les rogaría que se quedaran o que simplemente me tragaría mi resentimiento como lo había hecho todos estos años. Mamá, no te ofendas, G intentó tomarme la mano, pero la aparté. Era solo una broma tonta. Sí, una broma muy tonta, coincidí, mirándolo fijamente a los ojos, y muy reveladora. Gracias por tomarte el tiempo de pasar. No te entretendré. Los acompañé hasta la puerta con una expresión pétrea. Sin lágrimas ni recriminaciones, solo fría cortesía. Estaban obviamente desanimados. Esperaban drama, histeria, súplicas, pero no esta dignidad serena y gélida. Te llamaremos este fin de semana, dijo G con incertidumbre, de pie en la puerta. No te molestes, dije cerrando la puerta. Me quedé en el pasillo, escuchando cómo su coche arrancaba y se alejaba. Solo cuando el sonido del motor por fin se apagó, me incorporé en el suelo, apoyando la espalda contra la puerta. La caja vacía seguía en mis manos, un chupete. Me consideran un chupete, una anciana innecesaria y descontenta. 40 años de docencia, los miles de alumnos que he enseñado, el hogar que he creado, el hijo que he criado, nada de esto significa nada para ellos. No soy nada. Finalmente, las lágrimas brotaron y lloré, sentada en el suelo de mi casa vacía en mi 68º cumpleaños, sosteniendo una caja vacía. Una coincidencia perfecta, como dijo Tabitha. No sé cuánto tiempo estuve así. Quizás minutos, quizás horas. Cuando por fin se secaron las lágrimas, me puse de pie, sintiendo el dolor en las rodillas y la espalda. La vejez no son solo arrugas y canas. También es dolor en las articulaciones después de sentarme en el suelo. Entré a la cocina y, mecánicamente, comencé a recoger la mesa. Lasaña sin comer, pastel casi intacto, platos sucios, evidencia de mi humillación. Tiré la comida, lavé los platos, limpié la mesa. Los movimientos me ayudaron a no pensar, a no sentir. Cuando ya no quedaba rastro del festín en la cocina, subí a mi habitación y me senté en el borde de la cama. El espejo del otro lado del pasillo reflejaba a una mujer mayor con los ojos llorosos, vestida con una blusa azul cielo que había comprado especialmente para una reunión familiar. Un chupete. La palabra resonó en mi cabeza, chupete, chupete, número de chupete. No soy un chupete. Soy Merle Hadley y merezco algo mejor. Algo cambió dentro de mí. El dolor y el resentimiento no desaparecieron, pero había algo más, ira. Una ira silenciosa y fría. No como un arrebato de furia. Fue una decisión consciente de no dejar que me trataran así nunca más. Saqué mi agenda de la mesita de noche y encontré un número que no había marcado en años, Robert Fisher, el abogado que se había encargado de los casos de Frank tras su muerte. Mi abogado. Eran casi las 7 de la tarde y no estaba seguro de que contestara. Pero después del tercer timbre, oí su voz, Robert Fisher al habla. Hola, Robert. Soy Merle Hadley, la viuda de Frank Hadley. No hemos hablado en años, pero necesito tu ayuda. Se trata de mi testamento y otros asuntos legales. ¿Señora Hadley? Pude percibir la sorpresa en su voz. Claro que me acuerdo de usted. ¿Qué puedo hacer por usted? Necesito verte lo antes posible. Mañana, quizás. Mañana,
Parecía estar consultando su agenda. Sí, te veo a las 10 de la mañana. ¿Es urgente? Sí, respondí, mirando la caja vacía y arrugada que aún tenía en la mano. Es muy urgente. Quiero cambiar mi testamento. Y una cosa más. Muy bien, señora Hadley. La espero mañana a las 10. Colgué el teléfono y respiré hondo. Algo había terminado hoy, pero también algo había comenzado. Ya no sería una pizarra en blanco que me ignoraran, que se rieran de mí. Creen que estoy vacía, que no valgo nada. Bueno, les demostraré lo equivocados que están. Tiré la caja arrugada a la basura, me quité la blusa de cumpleaños y me puse la bata. Este cumpleaños era el último que pasaría esperando su atención y cariño. No esperaría más. La oficina de Robert Fisher estaba en el centro de Lakewood, en un viejo edificio de ladrillo rojo. Subí las escaleras apoyándome en mi bastón. Me dolían más las rodillas de lo habitual después de estar sentada en el suelo ayer. En la puerta de cristal, en letras doradas, se leía Fisher and Associates, Servicios Legales. La recepcionista, una joven con un elegante bulto en la cabeza, me recibió con una sonrisa. Buenos días. ¿Qué puedo hacer por usted? Soy Merle Hadley. Tengo una cita con el señor Fisher a las 10. Revisó su computadora y asintió. Sí, el señor Fisher lo espera. Pase, por favor. Robert Fisher no había cambiado mucho en los 7 años que habían pasado desde que nos vimos. Seguía igual de elegante, con su barba gris perfectamente recortada. Solo las arrugas alrededor de los ojos se habían profundizado, y se había cambiado las gafas por unas más modernas. Señora Hadley, se levantó para saludarme y me estrechó la mano. Me alegra verla, aunque me sorprende saber de usted. Siéntese, por favor. Me hundí en la silla de cuero frente a su escritorio y puse mi bolso en mi regazo. Gracias por aceptar reunirte con tan poca antelación, Robert. Es un asunto urgente. Mencionaste que querías cambiar el testamento. Sí, y más. Abrí la cremallera de mi bolso y saqué una carpeta con documentos. Necesito tu opinión profesional sobre un par de cosas. Te estoy escuchando atentamente. Respiré hondo. ¿Recuerdas que cuando Frank murió hace 10 años, me dejó todas sus propiedades? Fisher asintió. Por supuesto, el señor Hadley era un hombre muy rico. Además de su casa y sus ahorros personales, tenía acciones de varias empresas, una cartera de inversiones y un terreno junto al lago. Así es. Y tú y yo decidimos en ese momento no revelarle a G el alcance total de la herencia. Él solo sabía de la casa y de una pequeña cuenta bancaria. Esa fue tu decisión, me recordó Fisher. Dijiste que no querías que el dinero arruinara a tu hijo, que querías verlo triunfar por sí solo. Asentí, hundiéndome en mis recuerdos. G tenía 32 años cuando Frank murió. Ya trabajaba en una compañía de seguros, casado con Tabitha. Octavia tenía 6 años y Fletcher era un niño de 2. G vino al funeral, ayudó con los preparativos y me apoyó al principio. Fue entonces cuando decidí no revelarle el monto total de la herencia. Recordé una conversación que tuvimos una semana después del funeral. G pasó por casa para hablar de asuntos financieros. Mamá, he estado pensando en tu futuro, dijo, sentado a la mesa de la cocina con una taza de café. Te va a costar mantener la casa sola. Quizás deberías venderla y mudarte a un apartamento más pequeño o, dudó, podrías venir a vivir con nosotros. Tenemos una habitación de invitados. Sabía que no le resultaría fácil aceptar esa oferta. La habitación de invitados de su casa era diminuta, y Tabitha ya planeaba convertirla en oficina. Gracias, hijo. Pero puedo arreglármelas, dije.
tengo ahorros y la casa ya está totalmente pagada. Además, mi pensión debería bastarme para vivir modestamente. ¿Estás seguro? Se notaba el alivio en su voz. En todo caso, siempre puedes contar con nosotros. Lo sé, sonreí. Y te lo agradezco. Y no le dije que, además de la casa, Frank me había dejado casi $2 millones en acciones, una cartera de inversiones de $500,000 y un terreno frente al lago cuyo valor aumentaba cada año. Decidí dejar que G se las arreglara solo, que triunfara con su propio esfuerzo. Y entonces, cuando llegara el momento, todo esto sería su legado. Señora Hadley, la voz de Fisher me devolvió al presente. ¿Quiere revelarle la herencia a su hijo ahora? No, negué con la cabeza. Todo lo contrario. Quiero cambiar el testamento. Le conté el incidente de ayer, la caja vacía, las palabras, las risas. Con cada palabra que contaba, el rostro del abogado se ensombrecía cada vez más. Esto es indignante, dijo cuando terminé. Su hijo y su familia se han comportado de forma inaceptable. Ayer no fue el primer incidente, admití. Fue la gota que colmó el vaso. Había empezado mucho antes, y regresé a mis recuerdos. Cuando G era un bebé, Frank y yo lo mimábamos. Un hijo único, largamente esperado, amado. Frank le enseñó a jugar béisbol. Yo le ayudaba con sus clases. Ambos trabajábamos, Frank en la constructora, yo en la escuela, pero siempre le dedicábamos tiempo a nuestro hijo. En su adolescencia, comenzaron los problemas. G se metió en malas compañías, se volvió arrogante y faltó a la escuela. Recuerdo el día que el director nos llamó a Frank y a mí y nos dijo que G había estado fumando marihuana en el patio de la escuela. Podríamos expulsarlo, dijo el director. Pero dada su reputación, señora Hadley, estoy dispuesto a darle otra oportunidad. Enseñé en la misma escuela y me sentí humillada. Pero por el bien de G, me tragué el orgullo y acepté un periodo de prueba. En casa, tuvimos una conversación seria. ¿Cómo pudiste hacer eso? Frank rara vez alzaba la voz, pero ese día gritó. ¿Te das cuenta de que no solo te has decepcionado a ti mismo, sino también a tu madre? G se sentó cabizbajo. No fue mi intención. Es solo que todos lo hacían, ¿y yo? Y decidiste ser como los demás, dijo Frank negando con la cabeza. Creí que te habíamos criado mejor que eso. Entonces me interpuse entre ellos. Lo que importa no es lo que pasó. Es lo que pase después. G, tienes una segunda oportunidad. No la desperdicies. Después de ese incidente, pasé más tiempo con mi hijo. Lo ayudaba con sus tareas y lo apunté a deportes para mantenerlo alejado de las malas compañías. Frank trabajaba hasta tarde, a menudo los fines de semana. Estábamos ampliando la casa y necesitábamos dinero extra. Yo hacía todo el trabajo pesado. Poco a poco, G mejoró. Se graduó de la preparatoria con buenas calificaciones. Fue a la universidad a estudiar finanzas. Frank y yo pagamos su matrícula, aunque podríamos haber usado el dinero para nosotros mismos, tal vez para viajar, algo con lo que Frank siempre había soñado. En la graduación, G me abrazó y me dijo, gracias, mamá. No lo habría logrado sin ti. Estaba feliz. Mi hijo se había convertido en un buen hombre, educado y con un futuro exitoso por delante. El problema empezó cuando conoció a Tabitha. Trabajaban en la misma empresa, y ella enseguida le dejó claro que la familia de G ahora era ella, no sus padres. Al principio, eran pequeñas cosas, invitaciones olvidadas a cenas familiares, visitas canceladas a última hora. Luego, fue una total antipatía. Recuerdo que en el bautizo de Fletcher, Tabitha presentó a sus padres como abuelos y a Frank y a mí como los padres de G. Me dolió,
pero guardé silencio para no arruinar la celebración. Frank se estaba tomando con más calma el distanciamiento de su hijo. «Déjalo ir, Merle», dijo. «Tiene su propia vida, su propia familia. Es natural». Pero no fue natural para mí. Le di todo a G, mi tiempo, mi amor, mi fuerza. Y a cambio, recibí cada vez menos atención. Tras la muerte de Frank, las cosas solo empeoraron. Las visitas de G se volvieron aún menos frecuentes. Sus llamadas, más cortas. Tabitha ya no ocultaba su impaciencia cuando aparecía en su casa. Los nietos, siguiendo los pasos de sus padres, se distanciaron cada vez más. Hubo buenos momentos, los cumpleaños que celebrábamos juntos, las raras cenas familiares en las que parecía que todo aún tenía solución. Pero con cada año que pasaba, esos momentos eran cada vez menos frecuentes. Y luego vinieron años de humillación, vacaciones olvidadas, citas canceladas y comentarios despectivos. «Mamá, ¿tienes que usar esa ropa anticuada? Abuela, qué aburrida eres. Merle, quizá no deberías venir al concierto del colegio. Habrá gente importante». Y ahí está la caja vacía. «Está usted igual de vacía, señora Hadley». La voz de Fisher me devolvió a la realidad. «Entonces, ¿qué quiere cambiar exactamente en el testamento?» Me enderecé en la silla. «Quiero desheredar a G por completo». Fisher arqueó las cejas. «Es una decisión importante». «¿Estás seguro?» «Por supuesto. No quiero que él ni su familia reciban ni un centavo del dinero de Frank. No se lo merecen». «Entonces, ¿a quién quieres dejarle tu patrimonio?» Saqué otro documento de mi bolso. Aquí hay una lista de organizaciones benéficas: Fundación de Maestros de Lakewood, la Biblioteca Municipal, el Refugio de Animales donde acojo gatos para su cuidado temporal, y también quiero establecer la beca en memoria de Frank Hadley para estudiantes de ingeniería. Fisher examinó la lista y luego me miró. «Legalmente, todo esto es posible. Tiene todo el derecho a disponer de sus bienes como le parezca. Pero permítame darle un consejo como ser humano, no como abogado: no tome decisiones apresuradas. Quizás en unos días, cuando el dolor de lo sucedido se haya calmado un poco, cambie de opinión». Negué con la cabeza. «No voy a cambiar de opinión, Robert. Esta no es una decisión impulsiva. Es el resultado de años de negligencia y falta de respeto. El incidente de ayer fue solo la gota que colmó el vaso». «Bien», asintió. «En ese caso, haré un nuevo testamento. Pero hay algo más. Tu hijo puede impugnarlo después de tu muerte, alegando que no estabas en tus cabales. ¿Qué sugieres?» Recomendaría incluir una cláusula en el documento que establezca que quien intente impugnar el testamento quedará automáticamente descalificado para heredar, incluso si el tribunal se pronuncia en su contra. También sería recomendable someterse a un examen médico independiente para confirmar su capacidad. «Haremos todo lo que sea necesario», acepté. «Hay una pregunta más», continuó Fisher. «Mencionaste que quieres cambiar más que solo el testamento. ¿Qué más?» Respiré hondo. «La propiedad frente al lago. Quiero venderla». Fisher se sorprendió. «Pero siempre dijiste que lo guardabas para tus nietos». «Los tiempos han cambiado, Robert. Mis nietos también. O mejor dicho, los han criado para que no les importe su abuela ni sus regalos. Prefiero usar ese dinero de otras maneras». ¿Puedo preguntar cómo? Quiero comprar una casa nueva en otra ciudad. Quizás incluso en otro estado, y empezar una nueva vida. Fisher se recostó en su silla, observándome fijamente. «Lo has pensado bien, ¿verdad?» «Sí», asentí.
Anoche me quedé despierto pensando en ello y me di cuenta de que ya estaba harto de ser una víctima. Es hora de actuar. Bueno, empezó a tomar notas en su cuaderno. Empezaré a redactar un nuevo testamento enseguida. En cuanto a vender la propiedad, llevará tiempo. Tendremos que evaluar su valor actual y encontrar un comprador, pero dada la ubicación, no creo que sea un problema. Un terreno junto al lago siempre es una ganga. ¿Cuánto tiempo tardará? La sucesión, unos días. La venta de la propiedad, quizás unas semanas o incluso meses si queremos conseguir un buen precio. ¿Qué pasa si no esperamos un mejor precio? Si necesitamos vender rápido, pensó Fisher, en ese caso, quizás sea posible hacerlo en 2 o 3 semanas. Tengo algunos clientes que podrían estar interesados, pero el precio estará por debajo del valor de mercado. Me parece bien, asentí. Cuanto antes, mejor. Cuando ya se habían discutido las formalidades y estaba a punto de irme, Fisher me hizo otra pregunta. Señora Hadley, ¿piensa informarle a su hijo sobre su decisión? Me detuve en la puerta. Sí, Robert, pero no ahora mismo. Quiero tenerlo todo listo, el Nuevo Testamento, la propiedad vendida, el dinero en la cuenta, y luego les tendré una sorpresita a mi familia. De camino a casa, pasé por casa de Dorothy. Necesitaba el consejo de mi amiga y quizás su ayuda. Dorothy abrió la puerta, vestida con una bata de colores brillantes y una mascarilla. Merle, exclamó, no te esperaba hoy. Pasa, pero no te burles de mi aspecto. Es el día de la belleza. Nos pusimos cómodos en la cocina. Dorothy se quitó la mascarilla, preparó té y sacó unas galletas. Dime, exigió. Por tu expresión, supe que algo andaba mal. Le conté la humillación de anoche, la caja vacía y las palabras crueles. Luego le conté mi visita al abogado y mis planes. Bien por ti, dijo Dorothy cuando terminé. Debería haberlos puesto en su lugar hace mucho tiempo. ¿Pero estás segura del testamento? Al fin y al cabo, son tu hijo, tus nietos. Estoy seguro, dije con firmeza. No merecen ni un céntimo. ¿Y la casa nueva? ¿De verdad vas a dejar Lakewood? Lo digo en serio. Hay demasiados recuerdos aquí, buenos y malos. Necesito un nuevo comienzo. Dorothy removió su té pensativa. Sabes, mi hermana vive en Santa Bárbara. Es una ciudad preciosa, con un clima cálido y océano. Lleva mucho tiempo pidiéndome que nos mudemos allí. Quizás deberíamos considerarlo ambas. Miré a mi amiga con sorpresa. ¿Quieres venir conmigo? ¿Por qué no? Dorothy se encogió de hombros. Mis hijos están por todo el país. Mis nietos vienen una vez al año por Navidad. A mi edad, es hora de pensar en climas cálidos y nuevas experiencias. Además, sonrió levemente, no quiero perderme el espectáculo que le estás dando a tu hijo desagradecido. Me reí por primera vez en 2 días. Será un espectáculo inolvidable. Lo prometo. Pasamos la tarde discutiendo planes. Dorothy sugirió una cena, invitando a Hay y a su familia, supuestamente para reconciliarse, y luego anunciar la noticia. Deberías verles la cara cuando les digas que vendiste todo y reescribiste el testamento, dijo, frotándose las manos. Oh, pagaría una entrada para ese espectáculo. Conseguirás una entrada de primera fila, prometí. Solo dame tiempo para prepararlo todo. Al llegar a casa esa noche, me senté en la oficina de Frank un buen rato, revisando papeles viejos. Allí estaban nuestras fotos familiares, documentos, cartas, la historia de toda una vida. ¿Qué dirías, Frank?, pregunté en voz alta, mirando su foto. ¿Aprobarías mi decisión? Frank siempre había sido más amable que yo, más tolerante.
quizás me habría aconsejado perdonar, darle otra oportunidad. Pero sabía que había momentos en los que tenía que pensar en mí. Y ese momento llegó. Empecé a hacer una lista, qué llevarme a mi nueva vida, qué conservar, qué regalar a mis amigos. Era una sensación extraña pero liberadora, como si me estuviera deshaciendo del peso del pasado y preparándome para dar el salto a lo desconocido. Un plan de venganza empezó a gestarse en mi cabeza. Les daría a G y a su familia lo que merecían, nada. Una caja vacía. Y esa sería mi mejor venganza. Han pasado 3 semanas desde mi cumpleaños, 3 semanas llenas de reuniones con abogados, tasadores, agentes inmobiliarios y banqueros. 3 semanas en las que no le había devuelto las llamadas ocasionales a G, y él solo me había llamado 2 veces, ambas brevemente y sin mucho entusiasmo. El terreno junto al lago se vendió sorprendentemente rápido. La empresa que planeaba construir allí una lujosa villa rural llevaba tiempo interesada en el terreno y había ofrecido un buen precio. El dinero ya estaba en mi cuenta, esperando su momento. Se redactó, firmó y certificó un nuevo testamento. Me sometí a un examen médico independiente, que confirmó mi plena capacidad. Según las nuevas órdenes, todos mis bienes, casa, cuentas bancarias, acciones e inversiones, debían transferirse a organizaciones benéficas específicas tras mi fallecimiento. G y su familia no recibieron nada. Ya había encontrado un nuevo hogar, una pequeña pero acogedora cabaña en Santa Bárbara, a solo 2 cuadras de la casa de la hermana Dorothy. Acepté la oferta de compra. Solo faltaba firmar los papeles y transferir el dinero. Todo estaba listo para el acto final de mi pequeño drama. El viernes por la noche, llamé a G. No contestó enseguida, y cuando por fin contestó, noté la sorpresa en su voz. «Mamá, ¿pasa algo?» «Hola, G», intenté mantener la voz tranquila, sin rastro de tensión. «No pasa nada. Solo quería invitarlos a cenar el domingo». Hubo una pausa. Lo imaginé mirando a Tabitha, preguntándole su opinión en silencio. «El domingo», dijo finalmente. «No sé, mamá. Tenemos mucho que hacer, ¿y los niños?» «Es importante, G», dije con un tono de vulnerabilidad. «Quiero disculparme por mi comportamiento en mi cumpleaños. Reaccioné de forma inapropiada a tu broma. Y tengo una noticia que me gustaría comentar contigo en persona». Otra pausa. Casi podía oír cómo giraban los engranajes en su cabeza. Intentaba decidir si desperdiciaba una noche de domingo con su anciana madre. «De acuerdo», dijo finalmente. «Iremos a verte a las 6». «De acuerdo. ¿Te parece bien a las 6? Haré la cena. No te molestes, mamá. Comeremos antes de...». «Insisto», dije con firmeza. «Será una cena especial». Después de la conversación, llamé a Dorothy, quien acudió inmediatamente, entusiasmada por lo que estaba por venir. «¿Crees que debería ponerme el vestido negro?», preguntó, rebuscando en mi armario, «¿como en un funeral?». Al fin y al cabo, sería el funeral de sus esperanzas de herencia. No pude evitar sonreír ante su entusiasmo. El negro sería demasiado dramático. «Ponte algo informal. No quiero que sospechen nada hasta el último momento». «Tienes razón», coincidió Dorothy, dejando a un lado el vestido negro. «El factor sorpresa lo es todo». Pasamos el sábado preparándonos para la cena. Quería que fuera perfecta, no para complacer a G y su familia, sino para mí. Este iba a ser mi triunfo, mi última actuación en el escenario de sus vidas. A las 6 de la tarde del domingo, todo estaba listo. La mesa estaba puesta con un mantel blanco y la porcelana más fina que Frank y yo habíamos recibido como regalo de bodas de plata. En el centro había un jarrón con flores frescas. Pavó al horno, puré de papas, ensaladas, pan casero,
tarta de manzana, todo lo que a G le encantaba de niño. La última cena que les preparé. Dorothy llegó a las 5, con un sencillo vestido beige, pero con un maquillaje llamativo y un nuevo peinado. «Estás guapísima», le dije, abrazando a mi amiga. «Me habría comprado un vestido nuevo para un evento así», respondió con un brillo en los ojos. No todos los días se hace justicia. El timbre sonó a las 6 en punto. Respiré hondo, me ajusté el cuello de la blusa y fui a abrir. Tabitha y los niños estaban en la puerta, demasiado elegantes para una cena familiar informal. Supongo que mis palabras sobre conversaciones importantes les hicieron tomar la visita más en serio de lo habitual. «Pase», sonreí, haciéndome a un lado. «Me alegra mucho que haya podido venir». G me abrazó torpemente. Tabitha asintió y los niños murmuraron saludos inarticulados. Al entrar en la sala, vieron a Dorothy y se pusieron visiblemente tensos. «¿Dorothy?», preguntó G, arqueando las cejas. «No sabía que tendríamos otros invitados». «Dorothy es mi mejor amiga», respondí. «Y está aquí porque yo la pedí. Por favor, tome asiento. La cena está casi lista». Nos sentamos a la mesa. La conversación no fluyó, a pesar de mis intentos por crear un ambiente relajado. Pregunté sobre el trabajo, los estudios, los planes para el verano, solo para recibir frases monótonas o sonrisas. Estaban esperando claramente que fuera directo al grano, mis disculpas y la gran noticia. Después del plato principal, antes del postre, decidí que había llegado el momento. «Tabitha», empecé, secándome los labios con una servilleta. «Te invité aquí hoy porque quería disculparme de verdad». Tabitha se relajó visiblemente, con una sonrisa indulgente dibujada en su rostro. G asintió como diciendo, «Bueno, por fin. Tengo que disculparme por haber permitido que me trataran con falta de respeto todos estos años», continué, mirándolos a los ojos. «Por no ponerlos en su lugar cuando mostraron su ingratitud por primera vez, por aguantar su falta de respeto durante tanto tiempo. Es mi culpa, y lo admito». La sonrisa de Tabitha se congeló y G frunció el ceño. «Mamá, ¿de qué estás hablando? Si se trata de la caja, era solo una broma. Pensamos que lo entenderías». «Ah, ya lo entendí», asentí. «Lo entendí mucho más de lo que crees. Me di cuenta de que no significo nada para ti. No soy nada para ti. ¿Y sabes qué? Ya lo he aceptado. Pero hay algo más que debes saber». Me levanté de la mesa y me acerqué a la secretaria, donde saqué una carpeta. ¿Sabías que cuando tu padre murió hace 10 años, me dejó todas sus propiedades? Sí, claro, asintió G. La casa y unos ahorros. No solo eso, negué con la cabeza. Tu padre fue un hombre muy exitoso, G. Además de la casa, me dejó acciones por valor de casi $2 millones, una cartera de inversiones de $500,000 y un terreno junto al lago. Durante todo este tiempo, te he ocultado toda mi herencia. ¿Sabes por qué? G me miró con los ojos abiertos, visiblemente sorprendido por la información. Tabitha dio un paso adelante, con el rostro lleno de interés. «Quería que triunfaras por tu cuenta». «Por tu cuenta», continué. «Y planeaba legarles todo a ti y a tus hijos con el tiempo. Durante todo este tiempo, he vivido modestamente, ahorrando, aunque podría haberme permitido mucho más, porque creía que era correcto preservar mi herencia para la siguiente generación». «Mamá, empezó G, pero levanté la mano para detenerlo. «Déjame terminar, por favor. Después de tu regalo de cumpleaños, lo pensé mucho y tomé una decisión. Vendí la propiedad frente al lago». «¿Qué?», chilló G, levantándose de un salto. «No tenías ningún derecho. Mi padre lo compró para sus nietos».
Tenía todo el derecho, respondí con calma. El terreno estaba registrado a mi nombre y conseguí un precio muy bueno, $1.200.000. Dios mío, dijo G agarrándose la cabeza. ¿Dónde se fue ese dinero? Doné la mitad al fondo de maestros de Lakewood y a la biblioteca municipal. Otra parte se destinó a la beca Frank Hadley para estudiantes de ingeniería. Y con el resto del dinero, compré una casa nueva en Santa Bárbara, a donde me mudaré el mes que viene con Dorothy. Asentí con la cabeza hacia mi amigo, que observaba la escena con una diversión mal disimulada. Se hizo el silencio en la habitación. Tabitha estaba pálida, con la boca abierta. G parecía como si le hubieran dado un puñetazo en la garganta. Octavia apartó la vista del teléfono por primera vez en toda la noche y me miró con incredulidad. Solo Fletcher parecía más perplejo que sorprendido. Pero eso no es todo, continué, sacando otro documento de la carpeta. También he modificado mi testamento. Según la nueva versión, todos mis bienes, la casa, las cuentas bancarias, las acciones y las inversiones, irán a estas organizaciones benéficas tras mi fallecimiento. No recibirás nada. No puedes hacer eso, chilló Tabitha, levantándose de un salto. Es injusto. ¿Injusto? Arqueé una ceja. ¿Fue justo ignorarme durante años? ¿Fue justo burlarse de una anciana en su cumpleaños? ¿Fue justo educar a tus hijos para que le faltaran el respeto a su abuela? Nunca, empezó G, pero lo interrumpí. No mientas, G. Ni a ti misma. Ni a mí. Llevas años haciendo esto, pequeñas humillaciones, comentarios despectivos, reuniones canceladas. Me has hecho darme cuenta de que no soy nada para ti. Ahora te hago saber que no eres nada para mi testamento. G cambió de táctica. Mamá, escucha, su voz se volvió suave y aduladora. Realmente nos hemos portado mal. Esa broma con la caja fue estúpida y cruel. Nos hemos dado cuenta. Queremos enmendarlo, estar más cerca de ti. Danos una oportunidad. Es demasiado tarde, G, negué con la cabeza. Te he dado miles de oportunidades a lo largo de los años. Las desperdiciaste todas. Todo esto es por tu culpa. Tabitha se volvió de repente hacia su marido, con el rostro desencajado por la ira. Tu estúpida idea de la caja. Te dije que era demasiado. ¿Mi idea?, preguntó G indignado. Fuiste el primero en decir que no querías gastar en un regalo, pero no fui yo quien inventó esa broma estúpida. Tabitha ya estaba gritando, 2 millones. 2 millones. Y lo arruinaste. No te atrevas a culparme, gritaba G también. Tú siempre ponías a los niños en contra de la abuela. Tú siempre encontrabas excusas para no visitarla. Siguieron gritándose, ajenos a mi presencia. Sus verdaderos rostros, su verdadera naturaleza, se mostraron en todo su esplendor, mezquinos, codiciosos y egoístas, dispuestos a echarse la culpa a la primera oportunidad. Octavia empezó a llorar, y Fletcher se sentó cabizbajo, con ganas de desplomarse. Sentí lástima por mis nietos. No era culpa suya que sus padres los hubieran criado así. Basta, mi voz, de repente firme y fuerte, los silenció a todos. Puedo ver a través de ustedes. No les importa mi bienestar. Solo les importa el dinero. Bueno, ahora saben que no lo habrá, nunca. Te arrepentirás de esto, dijo Tabitha apretando los dientes. Impugnaremos el testamento. Demostraremos que estás loca. Puedes intentarlo, sonreí. Mi abogado lo ha pensado todo. Hay una cláusula en el testamento que establece que quien intente impugnarlo queda automáticamente descalificado de cualquier herencia, incluso si el tribunal le da la razón. Además,
Me he hecho un examen médico independiente que confirma mi plena capacidad. Toda la documentación está en regla. Tú, Tabitha se estaba ahogando en ira. Vieja, terminó la frase por ella, mirándome con odio. Eso es lo que eres. Siempre lo has sido, controladora, manipuladora, exigente. Papá te aguantó por lástima. Me dijo que se arrepentía de su matrimonio. Fue un golpe bajo, y lo sabía. Intentaba herirme el corazón empañando el recuerdo de mi matrimonio. Pero yo estaba lista. Tu padre jamás diría algo así, dije. Me amó hasta el último día de su vida, y yo lo amé. Nuestro matrimonio fue feliz. Lo único que lamentamos fue lo diferente que eras cuando conociste a Tabitha, cómo dejaste que destruyera nuestra familia. Ni se te ocurra echarme la culpa. Chilló Tabitha. Eres tú quien siempre se entromete en nuestras vidas, siempre intentando decirnos qué hacer. Solo quería ser parte de tu vida, dije con calma, ser abuela de mis nietos, pero tú lo hiciste imposible, y ahora todos estamos cosechando los frutos. Vámonos, dijo agarrando la mano de Tabitha. Nos vamos. Niños, al coche. Octavia, todavía llorando, se levantó y se dirigió a la puerta. Fletcher la siguió, pero a mitad de camino, se detuvo y se dio la vuelta. Abuela, su voz sonaba insegura. Sí, no me reía de ti. Es solo que mamá dijo que era lo correcto. Fletcher. Gritó G. Sube al coche ya. El chico me miró por última vez y salió. Oí el portazo y luego el motor arrancando. Se fueron. Dorothy y yo nos quedamos sentados a la mesa, rodeados por nuestra cena sin comer y un pesado silencio. Menudo espectáculo, dijo Dorothy por fin, sirviéndose un poco de vino. Mostraron su verdadera cara, ¿verdad? Sí, asentí, sintiendo un extraño vacío por completo en mi interior. ¿Estás bien? Dorothy me miró con atención. Tu hijo dijo cosas terribles. Sé que Frank nunca le dijo esas cosas, negué con la cabeza. Solo quería hacerme daño. Y lo consiguió, pero no tanto como esperaba. Nos sentamos en silencio un rato y luego empezamos a recoger la mesa. El trabajo me ayudó a no pensar, a no analizar lo sucedido. Pero cuando lavé y guardé el último plato, me dejé caer en una silla y me cubrí la cara con las manos. Las he perdido, Dorothy, susurré. Las he perdido por completo. Se perdieron, Merle. Dorothy me rodeó los hombros con el brazo. Hiciste lo que tenías que hacer. Defendiste tu dignidad. ¿Debería haberlo hecho? La miré. Quizás debería haberme callado, haber conservado la apariencia de familia. ¿Y dejar que te sigan tratando como si no fueras nada? Dorothy negó con la cabeza. No, Merle. Hiciste lo correcto. Cruel, quizá, pero justo. Se merecen esta lección. Espero que les haga bien, suspiré. Lo dudo, dijo Dorothy. No pienses en ellos. Piensa en nuestra nueva casa en Santa Bárbara, en pasear por la playa, beber vino al atardecer, conocer gente nueva. Tu vida apenas empieza, Merle. Y va a ser una buena vida. Asentí, intentando creer en sus palabras. Una nueva vida sin el peso de expectativas desmesuradas, sin el dolor del abandono, sin humillación, una vida que yo había elegido. Dorothy pasó la noche en mi casa. Nos sentamos en la sala un buen rato, recordando el pasado, hablando del futuro, bebiendo vino y escuchando viejos discos de Frank Sinatra, el cantante favorito de mi marido. ¿Sabes?, dijo Dorothy antes de retirarnos a nuestras habitaciones, Frank habría estado orgulloso de ti esta noche. ¿Lo crees? Lo dudaba. Siempre fue tan amable, tan indulgente. ¿Amable?
Sí, coincidió Dorothy. Pero no débil. Y jamás permitiría que nadie, ni siquiera su propio hijo, tratara así a su esposa. Estaría orgulloso de ti por haberte defendido al fin. Con esas palabras, me besó en la mejilla y se fue a la habitación de invitados. Me quedé sentado en la silla un buen rato, mirando la foto de Frank en la repisa de la chimenea. Quizás Dorothy tenía razón. Quizás estaría realmente orgulloso de mí. No sabía si volvería a ver a G y a su familia. No sabía si alguna vez podríamos recuperar siquiera una pequeña parte de nuestra relación. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre del peso de las esperanzas incumplidas y la continua decepción. Subí a mi habitación, me metí en la cama y, por primera vez en muchas noches, me dormí rápida y plácidamente, sin lágrimas ni remordimientos. Mañana sería un nuevo día, el comienzo de mi nueva vida. A la mañana siguiente, tras la memorable cena, me desperté con una sensación de ligereza que no había sentido en años. Era como si el gran peso que pesaba sobre mis hombros hubiera desaparecido de repente. El sol brillaba cálidamente en el dormitorio, prometiendo un buen día. Durante el desayuno, Dorothy y yo hablamos de planes para las próximas semanas, prepararnos para la mudanza, vender cosas que no necesitábamos, despedirnos de Lakewood. Decidí llevarme solo lo esencial, unas cuantas cajas de libros, fotografías, mis recuerdos favoritos y un mueble pequeño. El resto lo pensaba vender o regalar. ¿Crees que llamarán?, preguntó Dorothy, untando mermelada en su tostada. Sí, puede ser, dije encogiéndome de hombros. Pero no de inmediato. Primero se enfadarán. Luego, pensarán en maneras de recuperar mi cariño. Por dinero, claro, no por mí. ¿Y tú? ¿Contestarías el teléfono si te llamara? Lo pensé. Mi ira y mi resentimiento no habían desaparecido, pero ya no me ardían con tanta intensidad. Eran más bien una tristeza silenciosa por lo que pudo haber sido, pero no lo fue. Lo acepto, dije finalmente. Pero no cambiará nada. Mi decisión es definitiva. Dorothy asintió comprensivamente y cambió de tema. Ayer hablé con mi hermana. Está encantada de que nos mudemos a Santa Bárbara. Dice que el clima local es maravilloso para la artritis. Nos reímos y el día siguió, llamadas, planes, listas. Estaba tan ocupado que apenas pensé en el día anterior hasta que sonó el teléfono por la noche. El nombre de G apareció en la pantalla del teléfono. Respiré hondo y respondí, hola, G. Mamá, su voz sonaba tensa. Tenemos que hablar. ¿Qué pasó ayer? Fue un malentendido. ¿Un malentendido? Arqueé una ceja, aunque él no lo viera. Creí que estaba bastante claro. Tabitha y yo exageramos, dijimos cosas que no queríamos decir. Tú también te enojaste. Juntémonos y hablemos de ello. Intenté hablar suave pero firmemente, no estaba molesta. Estaba completamente tranquila y consciente. Todo lo que dije ayer era cierto. Vendí la propiedad, cambié mi testamento y me mudo a Santa Bárbara. Es un hecho. Pero, mamá, dijo con tono suplicante, es la herencia de papá. Él quería que se quedara en la familia. Tu padre quería que su familia fuera unida y cariñosa, que su esposa fuera respetada y que sus nietos conocieran a su abuela. Nada de eso ocurrió. Podemos arreglar esto, insistió G. Denos una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué, G? Suspiré. ¿Para fingir ser una familia amorosa hasta que muera y luego tomar la herencia? No, gracias. Valoro más mi vida. Siguió una pausa. Cuando G volvió a hablar, su voz había cambiado, más fría, más calculadora. Hablé con el abogado. Cree que podemos impugnar tu nuevo testamento.
Demostrar que actuaste bajo la influencia de una emoción fuerte o incluso de otra persona. De esta amiga tuya, Dorothy. ¿Me estás amenazando con una demanda? No podía creer lo que oía. ¿Tu propia madre? Estoy protegiendo los intereses de mi familia, replicó. Mis hijos. Es su herencia. Su herencia, dije lentamente, son los valores que tú y Tabitha les han inculcado, la avaricia, la falta de respeto a los mayores, la creencia de que el dinero es más importante que las relaciones. Felicidades, G. Esta es una herencia realmente valiosa. Te vas a arrepentir, dijo entre dientes. Te haremos cambiar de opinión. Adiós, G. Colgué con las manos temblorosas. Las llamadas continuaron durante los siguientes días, de G, de Tabitha e incluso de Octavia, de quien sospechaba que actuaba por orden de sus padres. Respondí con cortesía, pero me negué rotundamente a reunirme con ella o a hablar de la herencia. Sus tácticas cambiaron de amenazas a súplicas, de acusaciones a disculpas, pero el resultado final seguía siendo el mismo: querían dinero, no una relación. 2 semanas después, cuando estaba preparando activamente el equipaje para mudarme, Tabitha apareció en mi puerta, impecablemente vestida, con una mirada de remordimiento en su rostro y un ramo de flores en sus manos. Merle, dijo, adelantándose, ofreciéndole el ramo. He venido a disculparme en persona, sin G. Acepté las flores, pero no la invité a pasar. Gracias, Tabitha, pero no cambiará nada. Por favor, prácticamente suplicó. Al menos escúchame. Suspiré y me hice a un lado, dejándola entrar. Entramos a la sala, donde había cajas de libros y cosas por todas partes. ¿De verdad te vas?, dijo ella, mirando a su alrededor. Sí, en 10 días, asentí. ¿Qué querías decirme, Tabitha? Se sentó en el borde del sofá, con las manos cruzadas sobre el regazo. Me di cuenta de que G y yo no nos hemos portado bien. Sobre todo yo. Nunca te aprecié, nunca te respeté. He estado ocupada con mi carrera, mis hijos, mis padres. Hizo una pausa. Pero quiero arreglarlo. Quiero que mis hijos conozcan a su abuela para que podamos tener una verdadera familia. Sus palabras sonaban sinceras, pero sus ojos lo delataban, fríos, calculadores. Sabía que G estaba detrás de esta visita, que tenían una estrategia. Tabitha tuvo que aprovecharse de mis sentimientos maternales para hacerme sentir lástima por él, para hacerme cambiar de opinión. Tabitha, dije con suavidad pero firmeza, agradezco tu visita y tus palabras, pero me temo que ya es demasiado tarde para un cambio así. Me mudo a Santa Bárbara para empezar una nueva vida. Puedes visitarme allí si quieres. Pero mi decisión sobre mi herencia sigue en pie. Su rostro cambió al instante, la máscara de remordimiento se desvaneció, dando paso a una furia fría. Eres una vieja egoísta. Solo piensas en ti misma. ¿Y los niños? ¿Y su futuro? Su futuro depende de ti y de G, dije con calma. De los valores que les inculques, de la educación que les des, del amor que les des, no del dinero que puedan ganar después de mi muerte. Hipócrita, Tabitha se levantó, apretando los puños. Siempre has sido así. G tiene razón. Su padre se arrepintió de haberse casado contigo. Adiós, Tabitha, me levanté también y me dirigí a la puerta. Saluda a los niños. Después de que se fuera, me quedé un buen rato junto a la ventana, mirando la calle. Una parte de mí aún esperaba que lo comprendieran, que se dieran cuenta, que cambiaran. Pero en el fondo, sabía que no ocurriría. Estaban demasiado consumidos por la avaricia, demasiado acostumbrados a verme solo como una posible fuente de herencia. Los días previos a la mudanza pasaron volando en un torbellino de actividad, vender cosas que no necesitaba, despedirme de los vecinos,
ver por última vez a los pocos amigos que quedaban en Lakewood. G y Tabitha seguían llamando, pero cada vez con menos frecuencia. Al parecer, empezaban a darse cuenta de que no llegaban a ninguna parte. El día que me fui, caminé por la casa una última vez, despidiéndome de cada habitación, de cada rincón que guardaba recuerdos de los años felices con Frank, de la infancia de G. Fue triste dejar un lugar que había sido mi hogar durante décadas. Pero no dudé de mi decisión. Adiós, Frank, susurré, de pie en nuestra habitación. Te amé aquí y te amaré donde quiera que vaya. Dorothy me esperaba en el coche. La camioneta con nuestras pertenencias ya había salido el día anterior. Planeamos parar en un motel por el camino, tomándonos nuestro tiempo, disfrutando del camino y de la libertad. ¿Estás listo?, preguntó Dorothy mientras me sentaba en el asiento del pasajero. Estoy tan preparado como puedo estarlo, respondí mirando la casa por última vez. La nueva casa en Santa Bárbara superó mis expectativas, una pequeña pero acogedora cabaña de una sola planta con jardín en la terraza y vistas a la montaña, a solo 10 minutos a pie del océano y a 2 cuadras de la casa de la hermana de Dorothy, Eleanor, una alegre mujer de 75 años que nos tomó bajo su protección desde el primer día. Bienvenidas al paraíso, chicas, exclamó, dándonos la bienvenida a nuestro nuevo hogar con una botella de champán. Aquí serán 20 años más jóvenes. Las primeras semanas en la nueva ciudad estuvieron llenas de descubrimientos. Exploramos el barrio, conocimos a nuestros vecinos y descubrimos nuestras cafeterías y tiendas favoritas. Eleanor nos presentó a sus amigos, en su mayoría jubilados enérgicos como ella. Entre ellos se encontraba Gordon Parker, viudo de 72 años y es profesor de literatura. Alto, esbelto, con una pulcra barba gris y ojos vivaces, me recordaba a Frank, la misma amabilidad, la misma inteligencia, el mismo sentido del humor. ¿Enseñabas matemáticas?, preguntó la primera vez que nos vimos en la barbacoa de Eleanor. ¡Qué interesante! Siempre he admirado a los matemáticos. Ves el mundo de forma muy diferente a como lo vemos los humanitarios. Empezamos a hablar y descubrimos que teníamos mucho en común, el amor por la música clásica, el interés por la historia, el hábito de levantarnos temprano y disfrutar de la tranquilidad de la mañana. Gordon vivía solo en una casita cerca de nosotros, leía mucho, cuidaba el jardín, ocasionalmente, daba conferencias en la biblioteca local. Tienes que venir a mi próxima conferencia, me invitó, sobre la influencia de Shakespeare en la literatura moderna. Te prometo que no será demasiado aburrida. Me encantaría, acepté, sintiendo que me sonrojaba. Dorothy, al darse cuenta, me tomó el pelo. Vaya, Merle, parece que le has causado una buena impresión al profesor. No seas tonta, dije. Solo buscábamos temas de conversación en común. Pero la verdad era que Gordon me agradaba, no como una posible pareja romántica, incluso 10 años después de su muerte, todavía me sentía como la esposa de Frank, sino como un amigo, un conversador y una persona con quien era agradable pasar el tiempo. Y empezamos a pasar tiempo juntos, yendo a conciertos en el parque local, visitando museos, a veces simplemente sentándonos en la terraza de mi casa, leyendo libros y ocasionalmente intercambiando opiniones sobre lo que habíamos leído. G llamaba cada vez con menos frecuencia, una vez al mes, a veces con menos frecuencia. Las conversaciones eran breves y formales. Ya no mencionaba la herencia, al parecer al darse cuenta de la inutilidad de tales intentos. En cambio, hablaba de su trabajo, de sus hijos y, a veces, me preguntaba cómo estaba. Respondía con cortesía, pero brevemente. Un día, unos 6 meses después de la mudanza, me preguntó, ¿estás feliz allí, mamá? La pregunta me tomó por sorpresa por su inesperada sinceridad. Sí, G, respondí tras una pausa. Soy feliz aquí. Entonces me alegro por ti, dijo. Y no había falsedad en su voz. Muy feliz. Quizás algo estaba cambiando en él.
quizás mi ausencia lo hizo reflexionar. Pero no me hacía ilusiones. Había corrido demasiada agua. Se había formado una fisura demasiado profunda entre nosotros. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas en meses. Encontré mi lugar en una nueva ciudad, en una nueva vida. Me ofrecí como voluntaria en la biblioteca local, me uní al club de jardinería y empecé a tomar clases de arte. Siempre quise aprender, pero nunca tuve tiempo. Dorothy también floreció en Santa Bárbara, perdió peso, se volvió más joven e incluso tuvo un breve romance con el dueño de un barco local, que fue motivo de bromas amistosas entre nuestros nuevos amigos. Nunca es demasiado tarde para disfrutar la vida, dijo guiñándole un ojo. Especialmente cuando finalmente te liberas de la carga del pasado, estuve de acuerdo con ella. Por primera vez en años, me sentí libre de expectativas, de decepciones y del dolor constante de la falta de reconocimiento. Vivía el presente sin mirar atrás ni temer al futuro. Y luego, casi exactamente un año después de mudarme, llegó una carta de Octavia, no una carta electrónica, sino una carta real en papel en un sobre con franqueo pagado. Lo miré sorprendido, dudando en abrirlo. Vamos, me dio un codazo Dorothy, que había pasado por un café. Ábrelo. ¿Qué puede ser tan aterrador? Abrí el sobre y comencé a leer. Querida abuela. No sé si leerás esta carta o la tirarás cuando veas de quién es. No me sorprendería que lo hicieras. Después de todo lo que ha pasado entre tú y nuestra familia, tienes toda la razón para ignorar cualquier intento de contacto, pero tengo que escribirte. Tengo que decirte que ahora me doy cuenta de lo mal que te hemos tratado todos. Sobre todo yo. Fui egoísta, grosero, desagradecido. Seguí el ejemplo de mis padres sin pensar en cuánto te dolió. Ese cumpleaños, esa caja vacía, me avergüenza recordarlo. Me reía con todos, tomando fotos de tu cara con el móvil, sin pensar en el dolor que te causaba. No tengo excusa. Muchas cosas han cambiado desde que te fuiste. Mis padres pelean todo el tiempo. Papá culpa a mamá por ponerlo en tu contra. Mamá lo culpa por no poder convencerte de cambiar tu testamento. Creen que no oigo, pero las paredes de nuestra casa son delgadas. Hace poco encontré unos álbumes de fotos viejos en el garaje, los que dejaste. Había fotos de tu padre cuando era un bebé, de ti y del abuelo, jóvenes y felices. Nunca las había visto. Y en ellas, mi padre parece un hombre completamente diferente, abierto, sonriente, cariñoso. No es el hombre que conozco. ¿Qué nos pasó, abuela? ¿Cómo llegamos a esto? Me graduaré de la preparatoria este año. Voy a la universidad en San Diego a estudiar psicología. Quiero entender cómo funcionan las relaciones, porque lastimamos a quienes se supone que debemos amar. No sé si alguna vez podrás perdonarme. Perdónanos a todos. Pero quiero que sepas que ahora me doy cuenta de lo equivocados que estábamos. Y lo siento. Lo siento de verdad. Si alguna vez quieres contactarme, me encantaría. Pero entiendo que no quieras tener nada que ver con nuestra familia. Con cariño, tu nieta, Octavia. Releí la carta varias veces, sintiendo que se me llenaban los ojos de lágrimas, no de dolor ni resentimiento, sino de alivio. Quizás no todo estaba perdido. Quizás al menos un alma en esta familia es capaz de crecer y cambiar. ¿Qué pasa?, preguntó Dorothy con impaciencia. Le entregué la carta. Léela usted mismo. Recorrió rápidamente las líneas con la mirada y luego me miró. ¿Le responderás? Sí, asentí, pero no ahora mismo. Necesito pensar qué decir. Al día siguiente, Gordon y yo paseamos por la playa. Le conté sobre la carta de Octavia y mis sentimientos encontrados. Sabes, dijo pensativo, mirando el océano,
el perdón es algo maravilloso. Te libera, no tanto para perdonar a la persona a la que perdonas, sino para perdonarte a ti mismo. ¿Crees que debería perdonarlos?, pregunté. Creo que ya lo has hecho, sonrió. Si no, esta carta no te habría conmovido tanto. Pero perdonar no significa volver a ser como antes. Puedes perdonar y aún así establecer límites saludables. Tenía razón. Los perdoné, no en un instante, sino gradualmente, día a día, encontrando la alegría y la paz en mi nueva vida de las que me habían privado durante tanto tiempo. Pero eso no significaba que estuviera lista para volver a la normalidad. Una semana después, le escribí una respuesta a Octavia. Querida Octavia, tu carta me conmovió profundamente. Gracias por tener el valor de escribirla. No te guardo rencor. Nunca lo he hecho. Eras un niño que seguía el ejemplo de los adultos. Sí, me dolió, pero me di cuenta de que no te dabas cuenta de lo que hacías. Me alegra saber que fuiste a la universidad y que elegiste psicología. Es una profesión noble que ayuda a las personas a comprenderse a sí mismas y a los demás. Quizás tu experiencia, por dolorosa que sea, te sea valiosa en tu futuro laboral. ¿Qué le pasó a nuestra familia? Pienso en ello a menudo. Quizás simplemente perdimos de vista lo que realmente importa, el cariño, el respeto, el amor incondicional. Dejamos que las pequeñas cosas, las heridas, los malentendidos se interpusieran entre nosotros. Y luego esas pequeñas cosas se convirtieron en un muro que nadie pudo superar. Encontré una nueva vida aquí en Santa Bárbara. Tengo amigos y actividades que me alegran. Por fin he aprendido a valorarme a mí misma, mis deseos, mis límites. Ha sido un largo camino, pero ha valido la pena. No voy a volver a Lakewood, Octavia. Y mi decisión sobre la herencia sigue en pie. Pero eso no significa que no pueda haber relaciones entre nosotros. Si eso es lo que realmente quieres, podemos empezar de nuevo sobre una nueva base, sin expectativas, sin compromisos, solo dos mujeres unidas por la sangre y tal vez algo más. Si alguna vez quieres venir a Santa Bárbara, tengo las puertas abiertas para ti. Me encantaría mostrarte esta hermosa ciudad y presentarte a mis nuevos amigos. Siempre puedes llamarme o escribirme. Pase lo que pase, recuerda que te amo. Siempre te he amado y siempre te amaré. Un abrazo cariñoso, tu abuela, Merle. Cerré la carta, escribí la dirección y la llevé a correos. No sé si recibiré respuesta, si Octavia vendrá alguna vez a visitarme. Ya no importa. Lo que importa es que finalmente estoy en paz conmigo mismo, con mi pasado, con mis decisiones. Al llegar a casa, salí a la terraza con una taza de té. El día estaba despejado y cálido. Podía ver las montañas a lo lejos. Y a la derecha, si miraba con atención, podía ver una franja de océano. Las rosas que Gordon y yo habíamos plantado hacía un mes florecían en el jardín. La vida seguía. Una nueva vida que construí por mi cuenta, sobre las ruinas de la anterior. Una vida en la que ya no era un cascarón vacío, una sombra, un apéndice de las expectativas ajenas. Yo era Merle Hadley, una mujer de 69 años que finalmente había aprendido a valorarse a sí misma, que había encontrado el coraje para decir no a la falta de respeto y al abandono, que comenzó de nuevo cuando muchas en su lugar simplemente lo habrían aceptado. Y fui feliz, realmente, profundamente feliz por primera vez en muchos, muchos años.